chispazos literarios, es un fogón de encuentro. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según el punto de reunión en el que estemos inmersos. Estamos en un nuevo programa de Desde las Entrañas, un programa destinado a conocer aquellas cosas que pasaron en nuestra guerra de Malvinas. Y hoy nos encontramos con Alberto Noal, un amigo que nació en Merlo, provincia de Buenos Aires. Su actividad de joven fue el deporte y también la iglesia. En la época de Malvinas perteneció al Batallón de Ingenieros de Combate 181, con sede en tiempos de paz en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, esa hermosa ciudad que está a orillas del río Santa Cruz. Después estudió en la Universidad Nacional de La Plata periodismo y la carrera de ciencias sociales de docente en el área de ciencias sociales. Y en 1983 se radicó en Tierra del Fuego. Trabajó en medios gráficos y radiofónicos y también en establecimientos secundarios y terciarios. Hoy, hoy reside en Buenos Aires e integra la Asociación Civil de Veteranos de Guerra del TOAS, el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Así es que, Alberto, un gusto tenerte en Desde las Entrañas. ¿Cómo estás? Hola Juanita, muy buenas tardes también a Sonia. Un placer estar en desde las entrañas, compartiendo con ustedes esta jornada, este programa, y pudiendo poner luz sobre una parte de la historia que estuvo oculta durante muchísimo tiempo y que a pesar que hacíamos esfuerzos para darla a conocer, éramos tratados de mentirosos, de fabuladores, cuando en realidad los que nos trataban de mentirosos y fabuladores eran los que estaban construyendo la fábula de la guerra de Malvinas solamente, cuando el conflicto bélico se desarrolló en todo el teatro de operaciones del Atlántico Sur. Así que es un placer para mí estar compartiendo con ustedes y sobre todo con vos, que sabés que te tengo un afecto muy, pero muy especial desde hace 44 años, para ponerle fecha. Bueno, vamos a contarle a la gente que a vos te tocó ser parte del Regimiento 181 de Ujú. Piedrabuena en Santa Cruz, mi provincia, y a mí me tocó vivirla en Puerto San Julián, pero a vos también te tocaron, justamente allí fue donde te conocí, en una cama de hospital. ¿Cómo Sí. fue que tú llegaste al hospital? En aquel momento hubo una epidemia de hepatitis, muy raro, ¿no? Pero hubo una epidemia de hepatitis. Yo había tenido hepatitis, pero también por la mala alimentación, por tomar agua de donde no correspondía, como no debíamos. eh, Tuve un desarreglo intestinal y ante la duda, la previsión era que cualquier soldado que estuviera con problemas gastrointestinales fuera enviado a los hospitales a controlar para que no siguiera expandiéndose la epidemia de hepatitis. Y en esa situación me encontraba con una diarrea, una gastroenterocolitis muy fuerte, me mandan al hospital, me hacen los controles, creo que estuve 2, 3 días, y ahí me controlaron y cuando vieron que no era hepatitis lo mío, después de darme muchos antidiarreicos, me mandaron de vuelta al,
En la junto con la trinchera. compañía. Sí, a las trincheras, a los pozos de zorro, a recorrer las rutas, a controlar las calles. Bueno, lo que hacíamos todos los soldados que estábamos ahí. Cuando estábamos en el pueblo hacíamos de policía militar, pedíamos documentos, controlábamos que no se escaparan luces por las ventanas, en los momentos de oscurecimiento. Y miramos, Colaborábamos. Alberto, cómo se unen los caminos, ¿no? Yo a los Sí, 9 años tuve una maestra que para estimularme en el estudio y en el trabajo del aula, me puso un brazalete de Cruz Roja. Y en ujú, la guerra yo dije, ah, el brazalete de Cruz Roja. Así que me apuraba a lavar los platos y me hacía una escapadita antes de dar clase, una escapadita por el hospital. Y ahí fue que te encontré. sí. Y de ahí nos encontramos muchas veces en el pueblo. Cada vez que me tocaba, nosotros para contarle a la audiencia, ¿no? Nosotros Sí, teníamos que hacer este, guardias 24 por 24, 24 horas en la costa. A mí me tocaba estar en Cabo Curioso, donde tuvimos una situación importante el 11 de mayo, en la noche del 11 de mayo. A otros les tocaba estar en el frigorífico Swift, a otros les tocaba estar en otros lugares, apostados alrededor de la base aérea militar. Pero mi lugar era estar en Cabo Curioso. Entre el primer cabo y la Leonera teníamos un frente que estaba todo hecho pozos de zorro, donde estábamos, posiciones donde estábamos metidos nosotros con nuestro armamento, y ahí llevábamos adelante nuestras guardias de 24 horas. Y las otras 24 horas estábamos en el pueblo, bajábamos a la madrugada, nos llevaban de nuevo al pueblo, y en el pueblo hacíamos esto de recorrer como policía militar las calles, controlar que la gente no anduviera con los autos sin los faroles con los faroles destapados, sino que anduvieran prácticamente a oscuras. Se les dejaba apenitas una franjita para que saliera una luz que los pudiera identificar que iba un vehículo en movimiento, pero que no se viera desde los aviones que pasaban a grandes alturas por arriba nuestro, arriba de las ciudades, porque esto hay que decirlo, hubo intrusiones aéreas, intrusiones o intentos de intrusiones por mar y por tierra desde el oeste. Desde el oeste hubo intentos de intrusiones. Entonces, estábamos en guerra, esa era la realidad, y claro. debíamos cumplir las órdenes de combate y operacionales que nos mandaban. Y en esas recorridas también con mucho frío, más de una vez pasamos por tu casa, golpeábamos la puerta y algún mate, algún café caliente, alguna barrita de chocolate recibíamos, pero también era, Juani, ¿me dejás llamar a mamá? Y la llamaba y le decía, estoy en lo de Juanita, y cortaba, y mi vieja me llamaba a tu casa, entonces yo podía hablar 2, 3 minutos y decirle que estaba bien, porque la única forma de comunicarnos con nuestras familias era a través de la gente que nos prestaba sus teléfonos o que nos facilitaba la posibilidad de enviar cartas sin que llegaran tachadas. Porque en una de esas llamadas que hice desde tu casa, mi mamá me contó que había llegado una carta que decía, querida familia, todo un tachón negro, y abajo decía, los amo, Alberto. Entonces, la única forma que teníamos de comunicarnos, y me acongoja esto, me emociona, era a través de gente como ustedes que yo llamo los angelitos de la guarda, que además nos daban un abrazo, un afecto, se habían instituido, se habían constituido en nuestras familias a la distancia, ¿sí? Porque Lo que pasó, Alberto, ustedes es eran... que
nosotros sentíamos que estábamos mal todos. Eh, Ujú. Ustedes estaban mal porque el frío, porque la lluvia, porque la nieve, El porque se hambre. sentían solos, porque a veces no llegaba lo que tenía que llegar. Y nosotros los veíamos mal y fíjate, nosotros no terminábamos de ser conscientes que si nos pasaba algo, nosotros ofrendábamos todo, el Ujú. trabajo, Tal la cual. vida, los bienes, los Todo, hijos, todo, todo, porque todo todo. lo teníamos ahí. Tal Y, cual. y la verdad que fue una etapa donde nos teníamos que complementar y la gente de Tal San cual. Julián lo que dio fue el afecto y la posibilidad Exacto. de que ustedes puedan estar lo mejor que se podía en esa situación. Totalmente. Totalmente. Yo me acuerdo de ustedes llegando recorriendo los galpones. Cuando digo ustedes, digo el pueblo de San Julián, ¿no? Recorriendo los galpones donde estábamos, todos los soldados, llevando chocolate, llevando cigarrillos, llevando galletitas. Muchas de esas, vos lo contás desde el balcón de la orilla, ¿no? Muchas Sí, veces llegaban con las cosas y a los minutos las cosas que ustedes les repartían a los soldados que estaban ahí eran retiradas por los oficiales y suboficiales, se las retiraban a los soldados y se quedaban así como sin sí, vos nada. sabés que Mm. hubo una vez que eh, el grupo de mujeres de Rotary nos habíamos juntado, éramos más o menos unas 10, y, y fuimos, como sabíamos que las cosas faltaban, nosotros se las queríamos entregar en la mano. Y entonces dice, bueno, déjenlo ahí que ya se los damos, que los muchachos se están bañando. Y, y dijimos, no, nosotros los esperamos. Y a pesar de que los esperamos, que se las entregamos en las manos, después nos enteramos que también habían faltado cigarrillos y algunas de esas cosas. Pero bueno, y después tuviste, pasaste por casa ya con tu esposa, con tu hijo. Sí, eso pasé y ahí fueron muchos años. A ver, uno siempre se queda con las ganas de agradecer, ¿no? Yo me quedé con las ganas de agradecer. Y volví allá por fines de los 80 ya con hijos, con dos en aquel momento. Tengo cuatro hijos, ya adultos hoy. Este, Pasé con los dos míos a verte, quería verte a vos, a Hugo, darles un abrazo, decirle, y me quedé congelado, no pude hablar. Y pasaron muchos años, porque yo pasaba por San Julián habitualmente, radiqué en Tierra del Fuego, así que pasaba por San Julián y siempre tenía ganas de volver. Y cuando volví, me encontré con que vos te habías mudado hacia el norte. Y me quedé con esa cosa, con esa duda. Pero viste que las vueltas del Señor son así, ¿no? Eh, en el 2021 después de la pandemia, se hace una caravana hermosa que fue recorrer la Ruta 3 desde Puerto Madryn hasta Ushuaia, eh, visitando todos esos lugares donde estuvimos apostados, gente de todas las fuerzas, y cada uno contaba su experiencia. Y a mí me llevó contar la experiencia y la congoja que sentía o la deuda que sentía de poder haberlos abrazado a ustedes dos, haberles contado que eran familia y no poder habérselos dicho durante tantos años. Y en tanto contar mi situación y mi agradecimiento hacia mis angelitos de la guarda, alguien lo escuchó, alguien que vive en Córdoba, y él en el año 2022 me dice,
Alberto, ¿cómo era que se llamaba? Me llama y me dice, Alberto, ¿cómo era que se llamaba tu Angelita de la Guarda? Porque hay una escritora que vive acá en Córdoba y que va a presentar un libro y que estuvo viviendo en San Julián en esa época. Y que le voy a contar tu historia de tu Angelito de la Guarda, a ver si la conoce. Y entonces César me manda la foto de tu afiche de presentación del libro y yo digo, esa sonrisa es la de mi Angelito de la Guarda. Juana Soria es Juanita Palacios, es mi Angelito de la Guarda. Entonces, César, también escritor, artista plástico, es Restaurador veterano de del antigüedades. conflicto, ¿eh? Sí, Restau- restaurador, es un artista sí, que vive en Córdoba. eh, Fue con la premisa de confirmar de que esa sonrisa era de mi Angelito de la Guarda. Y allí nos volvimos a contactar y yo me acuerdo que le dije, si es Juanita, por favor, pasale mi teléfono y conseguí el teléfono de ella. Y pudimos hablar durante más de una hora y media. Recuerdo que yo estaba en Río Grande y bueno, fue maravilloso, fue mágico. Y el año pasado nos pudimos reencontrar en un ámbito que fue también como magnífico, que fue la la Feria del Biblioteca Libro. Nacional. Sí. En la Biblioteca Nacional, en la presentación de un libro de escritoras santacruceñas, ¿no? Así que creo que los caminos del Señor son insondables, dicen, ¿no? Y bueno, la prueba está. Sí, realmente para mí fue cuando viene una persona y me dice, yo estuve en la guerra, pero a mí no me reconocen como veterano. Y a mí ¿Mm? se me mezclaron todos los cables porque realmente para mí por supuesto que el que estuvo en Malvinas es honrarlos, ¿no? Sí. Pero los que estuvieron, yo tuve que aprender de todas las cosas que quedaron bajo la alfombra y no se contaron. Y ¿Mm? que estemos presentando el libro, que telefónicamente esté en Río Grande, que venga la información y que seas vos uno de los tantos muchachos que iban a casa a tomarse unos mates y a estar un rato en familia. La verdad que fue emocionante. Y después, cuando Ujú. vos me llamaste y bueno, y conversamos, realmente fue muy emotivo el encuentro Tal telefónico. cual, tal Y, cual. y bueno, y en eso de que vos trabajaste el periodismo, la radiofonía, este, nació esto. Nació eso. Eso es, Así que realmente felicitaciones por dejarlo plasmado, porque de esa manera nadie puede decir no lo sabía. Ahí está, ¿no? la idea de 4 décadas de pena sin gloria justamente es esa, es contar que hubo otra historia más allá de Malvinas, ¿sí? Hubo otra arista que no se contó, que se ocultó en principio por cuestiones mezquinas, por intereses económicos, y que después se convirtió en una fábula. ¿Sí? Yo siempre digo, ¿no? Una, una verdad a medias es una mentira, una historia contada a medias es una novela de ficción, edulcorada, con cuestiones con ídolos de barro o de cartón, pintados, emperifollados. La guerra no fue solamente en Malvinas. De hecho, más de la mitad de los caídos en la guerra fueron fuera de Malvinas, tanto de los argentinos como de los británicos, ¿sí?
porque más de la mitad de los caídos británicos ocurrieron mar adentro, lejos de Malvinas, muy lejos de Malvinas, algunos en la perpendicular a Comodoro Rivadavia, ¿sí? A esa altura. Digo, no fue en Malvinas. Entonces, no hablemos solamente de guerra de Malvinas, porque los 24 buques que se le dañaron a la flota, que se hundieron de la flota británica, que quedaron seriamente averiados y quedaron fuera de combate, ocurrieron fuera de Malvinas. Solamente 3 o 4 fueron en inmediaciones o en San Carlos o en la zona de Bahía Agradable, pero no fueron muchos más que esos. ¿Sí? Algunas tanquetas de desembarco en las zonas cercanas, aledañas a Malvinas. Los demás fueron todos muy fuera del ámbito de Malvinas. Entonces, en Georgia hubo enfrentamientos. Tenemos un submarino que quedó hundido en Georgia, argentino, el Santa Fe. Tenemos un veterano, un héroe caído en Georgia y sus restos están en el cementerio ballenero de Great Beacon, ¿sí? Es el suboficial Artuso. Los restos de Artuso están en el cementerio ballenero de Great Beacon, no están en Malvinas, quedaron ahí. Los 3 caídos en Malvinas, en Georgia, los 3 primeros caídos, fueron trasladados primero por barco. Sí, Fabiola, Sí. se colgó. Perecieron 323 argentinos, eh, perecieron al sureste de la isla de los Estados, no cayeron en Malvinas, muy lejos de Malvinas. Entonces digo, tenemos que seguir hablando del conflicto bélico del Atlántico Sur como es, como era y como será, recordado en todas partes. No es la guerra de Malvinas. En el único lugar donde se sigue hablando de guerra de Malvinas es en Argentina. En el resto del mundo se habla del conflicto del Atlántico Sur, porque abarcó al litoral marítimo de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, a las islas Georgias, Sandwich del Sur y Orcadas, ¿sí? Eh, en todos lados hubo apertrechamiento y hubo posiciones de combate y posiciones operativas, y luego se fueron replegando, se fueron moviendo, se fueron desplazando hasta ocupar distintos roles y cumplir distintos roles. Pero además Claro. hay situaciones que son importantes. Eh, Alberto, sí, eh, cuando yo escribí el libro, lo sí, puse como a modo de comentario, comentarios que se hacían en el pueblo y que no estaban confirmados. ujú, Pero vos viviste una situación allí en Cabo Curioso o ahí en la sí. zona. Contanos eso, por favor. Bueno, lo de Cabo Curioso ocurrió el 11 de mayo. 11 de Sí, mayo, día del himno. Habíamos tenido un día horrible, espantoso, sobre la línea del horizonte. Yo estaba del primer cabo a unos 600 metros y desde donde yo estaba hacia mi izquierda, es decir, hacia el lado de la Leonera, había unos 600, 700 metros más de posiciones. Eh, Mirando hacia el mar, mirando hacia la boca externa, boca oriental de la bahía de San Julián, y que no sé, nunca recuerdo cómo se llama ese punto externo de la bahía de San Julián, pero bueno,
Había un barco que estaba fondeado sobre la línea del horizonte y yo desde mi posición ponía tres dedos así, decía, acá estaba la punta de la bahía, externa de la bahía, y acá estaba el buque. Y yo, cada vez que se despejaba un poco la bruma, medía a ver si el buque seguía, se movía o no se movía. Era un buque de muy grandes dimensiones porque se veían las franjas rojas, negras y blancas. De eso no me olvido jamás porque además era gigante, se lo veía muy grande. Y el buque estaba fondeado ahí, no se movía. Volvía la bruma, llovizna, nevisca, horrible el día. Se desplazaba la bruma, se despejaba un poquito, volvía a medir con mis dedos a ver si el buque se movía o no se movía. Nadie nos decía si era amigo, enemigo, si era un pesquero, si era un carguero, qué era eso que estaba ahí. Eh, pero seguíamos atentos mirando ese, ese buque. A la noche, al anochecer, ¿sí? Cuando empezó a oscurecer, la niebla empezó a disiparse porque empezó a subir la marea y cambió de sector el viento. Se levantó viento importante y la niebla se despejó. Obviamente, nosotros no podíamos ver el barco, no lo podíamos ver dónde estaba por la oscuridad, pero sí pude ver que había una luna llena hermosa, una luna llena que me llenaba el corazón después de un día horrible, un día absolutamente horrible. Esa luna llena y el reflejo de esa luna sobre las olas del mar, esa espumita blanca que venía llegando levemente hacia la playa, porque estaba subiendo la marea, para mí era un recreo mirar ese reflejo de la luna sobre el mar. Entonces yo estaba embelesado desde mi pozo de zorro, mirando el reflejo de la luna sobre la espuma blanca. En ese momento, en esas instancias, diviso a unos 70, 100 metros de donde estaba yo, diviso una persona que se para vestida de negro y me rompe la luz de la luna, el reflejo de la luna sobre el mar. Presto atención a ese reflejo, a esa silueta oscura que se paraba sobre el mar y que empezaba a caminar. Porque claro, la altura de la playa, del agua en ese momento, sería de 10, 20 centímetros. No le daba para seguir nadando, llegar nadando hasta la En la costa. orilla, claro. Estaba muy bajito, muy playito. Entonces yo saco el seguro de mi fusil y sigo prestando atención y de repente veo que unos metros más atrás de ese, sobre mi izquierda, es decir, a la derecha del que había salido primero, sale otro. Como este empieza a correr, le apunto al que viene segundo. ¿Por qué? Porque me daba lugar para apuntar mejor. Le apunto al que venía sobre mi izquierda. Con los nervios, en lugar de poner el fusil tiro a tiro, lo puse en repetición. Es decir, en lugar de salir un tiro por vez, cada vez que apretaba el gatillo salían 5 disparos. Uh, Con lo cual, al apretar 4 veces, se me fue el cargador que tiene 20 municiones. Yo disparo, pero al mismo tiempo que yo disparo desde mi derecha, primer cabo, también se abre fuego y varios abrimos fuego. En realidad no puedo decir quién abrió de fuego primero, pero fuimos varios los que vimos gente salir y varios los que abrimos fuego. Entre ellos un cabo que estaba con una 12,7, que es una ametralladora antiaérea, a 15 metros mío, que barrió la playa con la 12,7 porque vio gente salir corriendo. El tema es que
desde Primer Cabo le tiran a un bote gomón que venía con una pequeña lucecita flotando, y desde ese bote gomón o desde alguno de los botes gomones lanzaron dos bengalas blancas. Esas dos bengalas blancas, que se ve que eran como señal de repliegue o de este, socorro nos dieron, nos encontraron, eh, permitieron que se iluminara la playa. Yo salté desde mi pozo, el pozo me cubría hasta el pecho y arriba tenía en ramas de mata negra para cubrir la posición, para enmascararla. Y Yo tenías salto del 18 pozo, años. 19 años recién cumplidos, Ah, mira, salto del pozo, cambio el cargador porque me había gastado las 20 municiones, y cuando me asomo, todavía estaban las luces de las bengalas cayendo, veo correr un hormiguero de gente, 20, 50, no sé qué cantidad, por la playa. Después de eso, seguimos abriendo fuego, pero el humo de los cañones, de los fusiles, nos nubló la visión y no pude ver qué pasó. Volví a mi pozo, me desenganché el casco, porque una cosa que nos habían dicho era que estos comandos eran especialistas en degollar gente, que te tiraban del casco para atrás y degollaban. Entonces me desenganché el casco, puse el sable bayoneta en el fusil, cambié el cargador, gasté dos cargadores, 40 municiones, cambié el cargador y me quedé en el pozo preparado porque si en cualquier momento venían y me querían sacar el casco, la idea era darme vuelta y pincharlo con el sable bayoneta y hacer lo que pudiera. claro. Esa noche temblamos, lloramos, bueno, nos pasó de todo. Afortunadamente no pasó nada. eh, y al día siguiente nos replegaron muy temprano, muy temprano. Creo que el repliegue nos hacían, o el recambio nos lo hacían a las 7 de la mañana, y de vuelta debe haber sido a las 4 o 5 de la mañana, nos recambiaron. Un grupo fue llevado a prestar declaración y otro grupo nos mandaron a hacer rastrillaje a los alrededores de San Julián. 25 kilómetros a la redonda fue la orden del quinto cuerpo de ejército. Nos mandaron a hacer rastrillaje, mata por mata, a buscar que no hubiese infiltrados. Eh, en ese momento, cuando nos estaban preparando, que ya no estábamos en Cabo Curioso, nos habían llevado hacia la ruta. En la ruta nos dieron un mate cocido, con un pedazo de pan, el mate cocido frío. eh, el cabo primero, que después me entero que fue el que había abierto fuego al bote Gomón, años después me enteré, cuando él dice que éramos unos tagarnas, unos inútiles, todas estas cosas estos improperios que usaban como para motivarnos, ¿no? Que le habíamos tirado a lobos marinos. Yo tengo la muy mala idea de decirle, cabo primero, ¿desde cuándo un lobo marino camina en dos pies? Los que yo vi no estaban caminando arrastrados como los lobos marinos, corrían en dos pies. Me pegó, me rompió la vaca así, me dejó la boca sangrando en la nariz, y me mandaron obviamente no me mandaron a prestar declaración, sino que me mandaron a rastrillar el campo. Esto estuvo escondido durante muchos años. Lo que pasa que después de 2015, 2018, 2019, aparecieron los diarios de guerra porque hubo orden de desclasificarlos,
y en los diarios de guerra de la Séptima Brigada de Infantería Mecanizada, de la 11ª Brigada de Infantería, de la 11ª Brigada de Infantería Mecanizada también, se fue dando, y del Quinto Cuerpo de Ejército, fueron apareciendo los relatos, las narraciones del suceso de Cabo Curioso. Entonces, esto que cuando nosotros lo contábamos nos decían que eran fábulas, que eran mentiras, está documentado. Como Claro, están documentadas los... y mientras ustedes defendían el litoral marítimo, nosotros teníamos alarma roja, que no sabíamos Claro, qué pasaba, este, claro, y la verdad que yo siempre tuve el pensamiento de agradecerle a Benjamín Rodríguez, que era el intendente de aquel momento, que él dijo, hasta que no sea realmente inminente, no vuelvo a tocar una alarma roja porque había mucha gente en el hospital por el tema cardíaco. claro, claro, claro. Fueron momentos muy difíciles que vivimos, ¿no? Eh, Claro. ya estamos casi terminando, pero quiero que nos cuentes, el 2 de junio vas a estar en Córdoba presentando este libro, Voy a en estar en la Córdoba Capital. legislatura. En Córdoba Capital voy a estar en la legislatura eh, en una jornada que se llama No todo pasó en Malvinas. Es un momento de explicar que hubo otra historia detrás de la historia, que hubo una historia completa. Y en este salón de la legislatura, además de hablar de que no todo pasó en Malvinas, desde la vista y la opinión de la Asociación Civil de Veteranos de Guerra Combatientes Todas 1982, sino también voy a estar contando toda la historia, porque en uno de los capítulos de 4 décadas de pena sin gloria, me tomé el trabajo de hacer una crónica diaria, ¿sí? De todos los sucesos ocurridos dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Día por día, desde el 19 de marzo, porque el conflicto no empezó el 2 de abril, empezó el 19 de marzo en Great Beacon, en Islas Georgias o San Pedro, y no culminó el 14 de junio, porque de hecho para los británicos terminó el 20. De hecho, hasta el 20, entre el 14 de junio y el 20, ellos estuvieron esperando que se produjeran ataques de la Fuerza Aérea Sur y de la Fuerza Aeronaval, porque el continente no se rindió. Las bases aéreas no presentaron nunca rendición, no capitularon jamás. Las fuerzas de tierra, la infantería que estábamos allí, tampoco presentamos rendición. De hecho, nuestras armas volvieron a las salas de armas de nuestras respectivas unidades. Eh, Llevó mucho tiempo desmantelar los polvorines, trasladar las armas y las municiones que estaban acopiadas en los abandonados ay, se me fue, De la fri- frigoríficos, en de la Armour, en frigorífica. Swift, ¿sí? En CAP. Habían sido utilizados esos frigoríficos como grandes polvorines, entonces eran depósitos de armas y municiones. Y eso llevó mucho tiempo desarmarlo, desactivarlo, llevarlo de vuelta, trasladarlo a otros polvorines y a otros depósitos. Y además, Te el cuento, último de los caídos sí, cayó el 8 de julio, no cayó el 14 ni en julio cayó, en Río Grande, Tierra del Fuego, y fue el teniente Obiu que desarmando, desmantelando un campo minado en la base aeronaval Hermes Quijada de Río Grande, eh, sufrió padeció por haber pisado erróneamente una mina y quedar
en grave estado y bueno, falleció a las pocas horas. Pero entonces digo, Alberto, lo- te quiero sí, comentar algo rapidito, porque ya sí, estamos fuera de horario. Eh, sí, Mi nieto Joaquín es un lector muy ávido y él me dijo, sí, abuela, qué bueno está este libro. Y los otros gracias, hijos me dijeron, ¿sabes qué me gusta? Que tiene lo geográfico, lo histórico y lo emocional. Así que gracias. felices y felicitaciones por este libro. Te estaremos esperando, si Dios quiere, el 2 de junio para ver si podemos hacer alguna presentación de este libro Con para todo que gusto. para que podamos ver qué quedó bajo la alfombra. Alberto Noal, muchísimas gracias por esta participación en las entrañas, desde las entrañas. Tu Gracias despedida. a vos, Juanita, sabés que te quiero mucho. Gracias a Sonia y a todos los que hacen posible este programa. Y bueno, y por supuesto, el 2 de junio estaremos allí, 2 y 3 nos podremos encontrar para compartir, para presentar también 4 décadas de penas sin glorias, ocultamientos y secretos del conflicto bélico de 1982 para que se sepa que no todo pasó en Malvinas, que hubo otra guerra detrás de la novela. Muchísimas gracias, Alberto Noal, y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en otro programa desde las entrañas. Muchísimas gracias. Gracias, Fabiola.